Amigos, imagínense esto. Se despiertan por la mañana y de repente nadie a su alrededor habla el idioma que ustedes entienden. Su familia, vecinos, compañeros de trabajo, todos hablan en dialectos completamente diferentes e incomprensibles. Suena como una pesadilla, ¿verdad? Y según las fuentes antiguas, exactamente esto le ocurrió a la humanidad hace varios miles de años en el Valle de Sinar, donde se alzaba la legendaria Torre de Babel. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más misteriosas y controvertidas de la antigüedad. Pero antes de continuar, díganme honestamente en los comentarios. ¿Creen ustedes que todos los idiomas del mundo pudieron haber surgido de una sola fuente común? ¿O es solo una hermosa leyenda? Para entender la historia de la Torre de Babel, necesitamos comenzar con el hombre que, según las fuentes bíblicas, fue el iniciador de este grandioso proyecto. Su nombre era Nimrod y era nieto de Cam, uno de los hijos de Noé. Imagínense una época cuando después del gran diluvio la tierra estaba prácticamente vacía y los sobrevivientes apenas comenzaban a explorar el nuevo mundo. Nimrod no era un hombre común de su tiempo. En el texto bíblico se habla de él como un vigoroso cazador delante del Señor. Pero ¿qué significa esto en la práctica? Los arqueólogos e historiadores consideran que Nimrod fue el primero en la historia de la humanidad quien unió bajo su poder a múltiples tribus dispersas y creó un estado centralizado. Piénsenlo ustedes mismos, en un mundo donde las personas vivían en pequeños grupos familiares, constantemente nómadas y temerosos de las fieras salvajes, aparece un hombre que no solo sabe cazar, sino también organizar a otras personas. Crea un ejército, construye ciudades, establece leyes. En esencia, Nimrod se convirtió en el prototipo de todos los futuros gobernantes y dictadores. Es interesante que el nombre Nimrod en hebreo antiguo esté relacionado con la raíz merade, que significa rebelarse o amotinarse. ¿Es esto una casualidad? Difícilmente. Los autores antiguos claramente querían enfatizar el carácter rebelde de este hombre. El escenario de nuestra historia fue el Valle de Sinar, que los investigadores modernos identifican con el territorio entre los ríos Tigris y Éufrates, esa misma Mesopotamia, que a menudo se llama la cuna de la civilización. Y esto no es casualidad. Precisamente aquí estaban las condiciones ideales para el desarrollo de la agricultura, el comercio y, por supuesto, para la realización de grandiosos proyectos arquitectónicos. Imagínense esta llanura fértil. Clima suave, abundancia de agua, suelo fértil. Pero hay un problema: la completa ausencia de piedra para construcción. ¿Qué hacer si quieres construir algo monumental que sobreviva a los siglos? La gente de Nimrod encontró una solución genial. Inventaron el ladrillo. Hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego, dice el texto bíblico. Y efectivamente, las excavaciones arqueológicas muestran que los antiguos mesopotámicos eran maestros en la producción de ladrillos. Usaban no solo arcilla, sino también betún, asfalto natural que abundaba en esos lugares. ¿Y sabían que el betún de Mesopotamia era de tan buena calidad que lo exportaban a Egipto para la momificación? Ahí tienen las tecnologías antiguas. Pero ¿por qué precisamente una torre? ¿Por qué no un palacio? No una fortaleza, sino precisamente una estructura vertical dirigida hacia el cielo. Aquí nos enfrentamos con la psicología profunda del ser humano. En todos los tiempos, la altura se ha asociado con el poder, con la divinidad, con la superioridad. Según la narración bíblica,
Los constructores de la torre querían hacerse un nombre y alcanzar los cielos. En esencia, esto fue un intento de la humanidad de volverse igual a Dios, de prescindir de Él en la construcción de su civilización. Suena familiar, ¿verdad? ¿Acaso no vemos lo mismo en el mundo moderno? Cuando el hombre trata de crear inteligencia artificial, clonar vida, conquistar el espacio. Los arqueólogos han descubierto restos de múltiples zigurats, torres escalonadas, por toda Mesopotamia. El más famoso de ellos es el zigurat de Babilonia, que los antiguos griegos llamaban Etemenanki, que significa casa de la piedra angular del cielo y la tierra. Su altura alcanzaba casi 100 metros. Imagínense esta estructura en la antigüedad, cuando alrededor no había nada más alto que casas de 2 pisos. La parte más enigmática de la historia es la confusión de lenguas. Según la narración bíblica, Dios vio la unidad de las personas en su orgullo y confundió su lengua, de modo que dejaron de entenderse entre sí. ¿Es esto científicamente explicable? La lingüística moderna reconoce que todos los idiomas del mundo efectivamente pudieron haber surgido de una fuente común, pero el proceso de su separación tomó miles de años y no ocurrió de la noche a la mañana, como se describe en la Biblia. Sin embargo, hay paralelos interesantes. El estudio de Ladd muestra que la humanidad efectivamente proviene de un pequeño grupo de ancestros comunes y la arqueología confirma que las primeras civilizaciones se desarrollaron precisamente en Mesopotamia. Y aquí va una pregunta para reflexionar. ¿Pudieron haber existido factores que llevaron a una rápida separación de idiomas? ¿Catástrofes naturales? ¿Epidemias? ¿Cambios climáticos? La historia conoce ejemplos cuando pueblos enteros desaparecían o cambiaban radicalmente en pocas generaciones. Después del caos lingüístico, las personas, según el relato bíblico, se dispersaron por toda la tierra. Y efectivamente, las investigaciones antropológicas muestran que precisamente desde Mesopotamia comenzó el asentamiento de diversos pueblos por todo el mundo. Algunos grupos se fueron al norte y se convirtieron en ancestros de los pueblos europeos. Otros se dirigieron al este, dando origen a las civilizaciones asiáticas. Terceros fueron al sur, a África, y algunos, posiblemente, incluso cruzaron océanos y alcanzaron América. Es sorprendente, pero muchos pueblos del mundo tienen tradiciones sobre una gran torre o montaña que dividió a las personas. Los indígenas de América, los pueblos de África, los aborígenes australianos. En todas partes encontramos ecos de esta historia. ¿Es esto casualidad o memoria colectiva de la humanidad? Amigos, y ahora miremos a nuestro alrededor. ¿Acaso la humanidad moderna no está repitiendo los errores de los constructores de la Torre de Babel? ¿Construimos rascacielos que literalmente rascan las nubes? Creamos proyectos globales que unen a millones de personas. Soñamos con colonizar otros planetas. La Torre de Babel de nuestro tiempo es, quizás, el Internet, que unió a todas las personas en una sola red informativa, o las corporaciones internacionales, cuyo poder supera al poder de muchos estados. O tal vez es nuestra fe en que la ciencia y la tecnología resolverán todos los problemas de la humanidad sin necesidad de principios morales superiores. La historia de la Torre de Babel nos enseña una lección importante. La unidad sin objetivos correctos puede ser peligrosa.
Cuando las personas se unen no para servir al bien, sino para engrandecer su propio orgullo, esto inevitablemente lleva al colapso. ¿Qué dice la ciencia sobre la realidad de estos eventos? Las excavaciones en Babilonia efectivamente descubrieron restos de un zigurat gigante que pudo ser el prototipo de la torre bíblica. El arqueólogo alemán Robert Koldewey, a principios del siglo XX, encontró la fundación de esta estructura de 91 por 91 metros. Es interesante que los textos babilónicos confirmen: la construcción de la torre efectivamente fue detenida. En una de las tablillas dice: Marduk ordenó dispersarlos, y su habla se volvió extraña. Una coincidencia sorprendente con el relato bíblico, ¿no les parece? La historia de la Torre de Babel permanece actual también hoy, porque toca preguntas eternas. ¿Qué mueve el progreso humano? ¿Dónde está la frontera entre las ambiciones legítimas y el orgullo? ¿Puede la humanidad alcanzar una verdadera unidad conservando al mismo tiempo la diversidad? Personalmente considero que esta historia no es simplemente una leyenda antigua, sino una advertencia para todas las generaciones. Nos recuerda que el progreso técnico sin desarrollo espiritual lleva a un callejón sin salida. Y ahora quiero escuchar su opinión. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Fue la Torre de Babel un evento histórico real o es una metáfora? ¿Ven paralelos entre la antigua Babilonia y el mundo moderno? Y lo más importante, ¿qué puede enseñarnos esta historia hoy? Escriban en los comentarios sus pensamientos, debatan, discutan. Después de todo, precisamente en el diálogo nace la verdad. Y recuerden, estudiando el pasado, entendemos mejor el presente y podemos construir más sabiamente el futuro.